En el MRV tenemos lo siguiente, ¿ya? Eh, las ecuaciones que ustedes tenían como siempre, por eso siempre pongo el delta de x acá, porque el delta de x es lo que une la cinemática con las gráficas, ese es el área, ¿ya? Y es la ecuación que siempre teníamos, ¿no? Acá hago una pequeña demostración para que ustedes vean que si yo quiero hallar el área, también puedo hallarlo como velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Y tengo mi área bajo la curva, ¿ya? ¿Por qué hago eso? Porque esto que está acá es un trapecio. Ahorita vamos a ver más adelante esa parte, ¿no? Ahora, si yo quiero solamente la variación de velocidad, al igual que la anterior, es el área bajo la gráfica aceleración versus tiempo. Veamos una cosa. Si yo quiero la variación de posición, es el área en una gráfica velocidad versus tiempo. Si yo quiero la variación de velocidad, es el área en una gráfica aceleración versus tiempo. Eso debe quedar claro, ¿cierto? Mira, o sea, posición, velocidad, tiempo, ¿cierto? Ya. Si yo quiero la variación de posición, es una gráfica de velocidad. Y si quiero la variación de velocidad, es una gráfica de aceleración, ¿ya? Eso deben entenderlo, porque siempre te digo, hasta en la universidad se confunden. Piensan que en una gráfica de aceleración versus tiempo voy a ver la posición. No. De la aceleración hallas la velocidad y de la velocidad hallas la posición. ¿De jóvenes? Más adelante en la universidad, cuando vean derivadas, van a tener más clara esa parte, ¿ya? Pero por ahora usa la memotecnia. Del área de la gráfica de aceleración puedo hallar mi velocidad y de la gráfica de velocidad puedo hallar mi posición, ¿ya? ¿Qué es acá? Un atleta en sus sesiones de calentamiento avanza y retrocede y vuelve a avanzar. La gráfica que vamos a mostrar, todavía no estamos mostrando, ¿ya? De, muestra cómo varía la velocidad del atleta. Determine la aceleración del atleta en cada tramo. En, instan en instantes, ¿en qué instantes el atleta está detenido? El desplazamiento del atleta en los 35 segundos de movimiento. Y después, como siempre, si la posición inicial del atleta era de 2 metros, ¿cuál es su posición cuando está detenido? Cuando está detenido. Ya, acá está tu gráfica. Lo primero que ustedes tienen que tener claro es lo siguiente. Si yo quiero saber cuándo está detenido, si un cuerpo está detenido, su velocidad es cero. Entonces, en tu gráfica que está acá, ustedes ven que hay dos cortes con el cero. Entre los 0 y 14 segundos hay un punto que corta. Y entre los 14 y los 35 segundos hay un punto que también corta. En esos puntos el atleta está detenido, ¿no? O sea, está quieto. ¿Ya? Es por eso que te dice, ¿en qué instantes? No, no hay uno, son dos instantes. ¿Ya? Hay que verlos. ¿Ya? Bueno, y al igual que en antes, yo podría utilizar acá una memotecnia, ¿no? Este es un triángulo cuya base es 2, cuya altura es 7, ¿no? Entonces, ¿en qué punto llego a la posición igual a... no, cuya base es 14 y altura es 7, ¿cierto? ¿En qué instante llegaría pues a este punto? Puede hacer una semejanza de triángulos, también puede hacerlo geométricamente, y hallar obviamente esta base, ¿ya? Igual acá, ¿no? Yo podría hacer una semejanza, ¿cierto? Acá tengo un punto X, ¿no? Este triángulo y este triángulo son semejantes. Podría hallar las bases, ¿cierto? Por acá sería 35 menos tiempo, acá tiempo menos 14 y todo lo demás. Pero, si se descomplica eso, vamos a hacerlo con las ecuaciones, ¿ya? Por eso les pido primero hallar la aceleración. ¿Cómo hallamos la aceleración? Bueno, con delta de velocidad entre delta de tiempo, ¿cierto? Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Observen que la velocidad final es el menos 2. ¿Ya? La inicial es el 5. ¿Ya? Tengan cuidado porque se coloca con todo y signo. ¿Ya? Muchas veces ponen 2 menos 5. ¿No? Es menos 2 menos 5. ¿Ya? 14 menos 0 es fácil porque el inicial es 0, ¿cierto? Y me da que mi aceleración 1, la primera aceleración, es menos 0,5 metros por segundo cuadrado. En la segunda parte, la velocidad final va a ser, ¿ven? En 35 va a ser 5.
y la inicial va a ser menos 2. El tiempo final es 35 y el tiempo inicial es 14. ¿Cierto? 5 menos menos 2. 35 menos 14. Y eso me da un tercio. ¿Ya? ¿Por qué lo pongo un tercio? Porque como es periódico, si yo calculo con 0,3333, voy a tener error. Prefiero mantenerlo como un tercio. ¿Ya? Ahora, si la respuesta es esta, si es lo que te piden como alternativa, lo más probable es que aparezca como 0,333 o un tercio. Y ustedes escogerán según básicamente lo que pongan las alternativas. ¿Ya, jóvenes? Ya, bueno, ya tengo las aceleraciones. Ahora tengo que hallar, pues, obviamente, los instantes que se detienen. Vamos a ver. Yo necesito que la velocidad final sea 0. La velocidad inicial la tengo, ¿cierto? En este caso sería 5. La aceleración ya la y, es menos 0,5. Y ahora necesito el tiempo t1 que me da 10 segundos. Ven que es un tiempo que es menor que 14, mayor que 0 porque está en medio, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno. Ahora, el segundo instante, ¿cuánto sería? Miren que acá, para esta ecuación de acá, yo tendría entonces que mi velocidad inicial sería menos 2 y la final sería 5, ¿cierto? Pero yo quiero cuando es 0, ¿ya? ¿Ya? Acá pongo delta et porque no estoy poniendo desde 0, voy a ponerlo desde acá, ¿ya? B sub 0 es menos 2 por un tercio que es la aceleración por el delta et. Que tengo que mi delta et es 6 segundos, pero el delta et es el T2 que está acá menos el 14, porque es la base de este triangulito, ¿ya? Así es que el tiempo sería 20 segundos. ¿Ven que 20 segundos es un tiempo que está entre el 14 y el 35? ¿Cierto? Y está más cercano al 14, ¿no? Porque acá serían solamente 6. Y acá serían, pues, ¿cuántos? Serían 15, ¿cierto? Observen que este triángulo es más pequeño que el otro, ¿ya? Eso deben tener cuidado porque cuando uno resuelve a veces, por ejemplo, si me equivoco, calcula, ponte que me salga 30. Si yo veo que es 30 y lo veo más cercano al 35, pues está mal, pues, ¿no? Debería estar más cercano al 14. Ya tengan cuidado con eso, ¿ya? Ahora te piden cuál es la posición final cuando ya. ¿Cuál es la posición cuando está detenido? Te dicen. Bueno, ahora sí necesitamos las áreas. ¿Sí? Se detiene en tiempo igual a 10 y se detiene en tiempo igual a 20. ¿Ya? Bueno. Bueno, calculé la primera área es fácil, ¿no? Es un triangulito cuya base es 10, altura es 5. ¿Cierto? Ah, ya, la primera parte solamente sí. Primero, me equivoqué. Primero te pregunta cuál es el desplazamiento de los 35 segundos, o sea, el total. A1 más A2 más A3. ¿Qué tengo que hacer? Acá tengo tres triángulos, ¿no? Un triángulo en naranja, un triángulo en azul y un triángulo en naranja. Tengan cuidado que el delta de x1, ¿ya? Sería pues el área 1, ¿no? ¿Cuál es la base? 10 menos 0, altura es 5 sobre 2. Es el área de un triángulo, ¿no? El segundo triángulo sería 20 menos 10, que es esta base, ¿sí o no? Y altura es menos 2, ¿cierto? Mantengan el signo, jóvenes, porque hay áreas negativas y positivas, ¿ya? El área negativa indica que retrocede, el área positiva indica que avanza, ¿cierto? Y la altura sería 35 menos 20, que si no me equivoco es 15, y la altura es 5, si no me equivoco, ¿cierto? Ya. Calculando me da estos valores, ¿no? Avanza 25, retrocede 10 y avanza 30. También me pueden preguntar eso, ¿no? ¿Cuánto avanza o cuánto retrocede? Pueden preguntar varias cosas acá cuando tienes gráficas de jóvenes. Ya está. Entonces, básicamente, como me están pidiendo, acá, bueno. Ya. Esto de acá es lo que se ha desplazado. ¿Ya? Ahora, en la segunda pregunta te dicen, ¿cuál es la posición del atleta para 2 segundos? Para los 2 metros, ¿cierto? Si su posición inicial es 2 metros. Bueno,
primeramente, la primera posición que se detiene es en A1, cuando solamente es A1, cuando solamente es 25, ¿cierto? Sería X1 menos 2. Reemplazando me da 27. Pero ¿qué pasa si es a los 20 segundos? Ya tengo dos áreas, ¿cierto? Sería A1 más A2, 25 menos 10. Y eso sería pues X2 menos 2, ¿no? Despejando me queda que es 17. ¿Sí? Esas son las posiciones cuando el cuerpo se detiene con respecto, bueno, son las posiciones cuando el cuerpo se detiene, no los desplazamientos. Entonces, lo más complicado en áreas es que ustedes diferencien qué cosa es desplazamiento y qué es posición. Las áreas me dan los desplazamientos, ¿ya? Que no necesariamente es la posición. Te podrían preguntar, ¿el área bajo la curva es la posición de un cuerpo? Siempre la respuesta sería no. Solamente si la posición inicial es 0, entonces el área es la posición final, ¿ya? Pero si la posición inicial no es 0, el área solamente me da el desplazamiento, ¿ya? Eso como manera conceptual, ¿no, jóvenes? Sigamos. Ahora sí, vamos a ver un ejercicio tipo examen de admisión, ¿ya? Te dice, ¿no? En su práctica de laboratorio, un estudiante de física de la Universidad Nacional de San Marcos estudia el movimiento rectilíneo de un pequeño cuerpo a partir de reposo. En dicho estudio verifica que la magnitud de la aceleración varía con el tiempo de acuerdo con la gráfica, con el gráfico dado. Ahorita vamos a poner una gráfica, ¿ya? Que había una gráfica en la expresión. Determine la distancia recorrida por el móvil en los primeros 6 segundos de su movimiento. Ya está. Ahí está tu gráfica, ¿cierto? Dice. Lo primero que vamos a hacer es cuánto varía la velocidad. Y como dijimos, ¿no? La variación de velocidad es a partir de la gráfica aceleración versus tiempo, ¿cierto? Como verán, acá tienen dos tramos. En el primer tramo tengo una velocidad positiva, una aceleración positiva, y después tengo una aceleración cero. ¿Qué me indica eso? En principio me indica lo primero, lo siguiente, ¿no? De 0 a 4 segundos, la aceleración es constante. Es un mRV. De 4 a 6 segundos, la aceleración es 0. Es un mRU. ¿Ya? Entonces. Bueno, entonces primero determinamos cuál sería la variación de velocidad. Y me da que delta EV es el área, base por la altura, es 8 metros por segundo. Pero ese delta de V y parte de reposo. O sea, la velocidad inicial es 0. Así es que esto será la velocidad final. ¿Cierto? ¿Cierto? Velocidad final, parte de reposo, es 8. ¿Y por qué me interesa eso? Porque ahora voy a hacer una gráfica posición versus tiempo. ¿Por qué me están pidiendo la distancia recorrida? Bueno, ese es 8. Con esta gráfica, construyo esta gráfica, ¿cierto? ¿Bien? Velocidad versus tiempo, tengo la primera parte, un mRV, ecuación es una recta para la velocidad, y la segunda parte tengo un mRU, velocidad constante, ¿cierto? Eso es lo importante, básicamente, eso es lo importante. Ahora me piden cuánto se desplaza en los primeros 6 segundos. Básicamente sería el área 1 más el área 2. El área 1 es un triángulo y el área 2 es un rectángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se halla el área de un triángulo? Base por altura, 4 por 8 sobre 2. ¿Cómo se halla el área de un rectángulo? Base por altura, 6 menos 4, que es 2, por altura, que es 8. ¿Cierto? Área 1 es 16 y el área de 2 es 16. 16 más 16, 32. Y la respuesta es la C. ¿Jóvenes? Mira, lo que le digo es lo siguiente. ¿Ven que esto es rapidito? Lo que hicimos anteriormente, jóvenes, ¿por qué es un poco más complicado? Porque tengo que explicar toda la teoría anterior, ¿no? Porque hago una cosa, otra cosa, otra cosa. Y aparte de eso les pongo varias cosas, porque te pueden decir, ¿no? Acá te pedían solamente el desplazamiento, pero podrían haberte pedido cuál es la posición en un tiempo dado, y también tienen que saber cómo ha ido la posición, ¿cierto? Los jóvenes.
Puede haberme pedido la posición para t igual a 2 segundos. Tendría un teorema más pequeño, ¿cierto? Con base de 2 y altura tendría que hallar la altura. Aunque sí es fácil, mira. Por ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? Para 2 segundos, si para 4 es 8, para 2 segundos su velocidad sería 4, ¿sí o no? La mitad de acá, la mitad de acá. Eso lo han visto en geometría ya, en la parte de lo que son eh, teorema de Euler para rectas paralelas, ¿cierto? Yo tengo rectas paralelas, esta es una paralela, lo va a cortar en el punto medio y en el punto medio, pues, ¿cierto? Básicamente, ¿ya? O sea, no sé, así que tampoco se traumen diciendo que no, son cosas sencillas, ¿no? Hay que practicarlas nada más, por eso. Practiquen los ejercicios que se les dan y ustedes si tienen dudas me preguntan, ¿ya, jóvenes? Y eso sería todo, jóvenes, gracias, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase asíncrona.